Toledo es fascinante porque transita por muchas cosas, ¿no? Como dices, difícil a veces de definir, pero efectivamente, bueno, él nace en los años 40, en 1940, que es un momento importante en esa historia, porque es justo este momento bisagra entre seguimos haciendo el nacionalismo revolucionario, de ese muralismo, no sé, como la epopeya de Diego Rivera en Palacio Nacional, ¿no? Que nos muestra la historia de México de una manera muy didáctica, con mucha idealización, por ejemplo, del pasado indígena, ¿no? Y que responde al momento político y social de su tiempo. Un país que está en reconstrucción tras la revolución y con miras también a plantearse cuál va a ser su proyecto a futuro, ¿no? ¿Qué nación va a ser la nación mexicana después de la revolución? Entonces, está por un lado esa parte política, social, muy vinculada al proyecto de gobierno en turno, ¿no? Que son los gobiernos revolucionarios, y que es un muralismo que abreva del pasado, sobre todo prehispánico, pero digamos que abreva de la tradición artística mexicana, donde se encuentran las culturas indígenas, donde se encuentra el arte popular, ¿no? El pasado también virreinal, ¿no? Lo que la colonia también pues inevitablemente nos dejó, nos guste o no nos guste ese proceso de colonización, nos deja un legado cultural. Entonces, todo eso se está reflexionando en el muralismo y desde luego que se vuelve un referente visual para la generación que crece ya con ese proyecto como muy, pues muy hecho, como es Francisco Toledo. Y digo que es un momento bisagra porque también ya en los años 40 y un poco después, en los años 50, ese mismo discurso nacionalista se está poniendo en crisis, ¿no? Entonces, Toledo está como entre esa generación de muralistas muy nacionalistas y lo que va a venir después con la ruptura, que son estos que están cuestionando el muralismo, que lo cuestionan con movimiento oficial, ¿no? Porque finalmente los muralistas producen su obra gracias a comisiones de gobierno y discursivamente se alinean al discurso político. Entonces llegan todos estos jóvenes, José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, ¿no? Muchos de estos personajes que empiezan a decir, oigan, pero pues igual y no está tan chido que estemos haciendo un arte oficial, ¿no? Y vamos a hacer algo universal versus lo nacional. Vamos a voltear a ver referentes de otros países, vamos a voltear a ver las vanguardias europeas, ¿no? Y Toledo es muy interesante porque él hace un poco las dos cosas. Él, desde luego, se remite al pasado indígena, y al presente indígena también. Él, pues como artista oaxaqueño, siempre está haciendo referencia a las tradiciones y a la cultura viva también de los pueblos originarios. Y a la vez está también en un diálogo continuo con lo que está sucediendo fuera, ¿no? Porque no hay que olvidar que él también pasa un periodo muy importante de su vida en Europa, donde entra en contacto también con muchos movimientos artísticos que están sucediendo allá y que él se trae de regreso a México, ¿no? Entonces eso lo hace fascinante, está como en esos dos mundos. Y algo que también creo que lo marca mucho es, no sé si podríamos decir el surrealismo, pero sí un poco el realismo mágico quizá, que es más propio del contexto latinoamericano, porque algo que está también muy presente en su obra es lo fantástico, ¿no? Los animales, por un lado, tienen una enorme pasión y respeto por el mundo animal, pero el mundo animal visto como con un tamiz de la fantasía. Claro. Entonces siempre está también en ese ámbito él de alguna manera. Vamos a ir tocando varios puntos que ya diste muchas pistas interesantes. Primero el contexto cultural del que emerge Toledo, luego el personal, ya hablabas oaxaqueño, fundamentalmente ismeño, Sí, así es. de Juchitán, que ya tiene un componente todavía más particular, y descubre más o menos el arte y el béisbol en paralelo. Él se muda a Veracruz, en el sur de Veracruz, en Minatitlán, ahí es donde nace un poco la pasión por el béisbol, y además coincide con esta proliferación de peloteros afrodescendientes que no pueden jugar en Estados Unidos y que tiene que ver con esta faceta que ya decías del luchador social, ¿no? Es un artista siempre comprometido con sus ideas, que no puede disociar, digamos, todo este componente social de su obra, ¿no? Sí, no, fíjate que esto que dices es bien interesante porque él, su infancia y adolescencia efectivamente la transita esencialmente en tres lugares, ¿no? En la Ciudad de México, en Juchitán. Nace en la tabacalera. Ese es un Es tema, el mito, ¿no? Ese es un tema Ese de es un discusión, tema ¿no? Porque difícil. muchas fuentes van a decir que nació en No, Juchitán. es juchiteco. Pero a menos lo que yo he encontrado es que sí efectivamente nació en la tabacalera.
Pero puede ser, porque estas cosas también a veces suceden, que lo registran en la Ciudad de México. Eso podría ser. Ahora, su origen y su Pero su origen corazón es familiar es juchiteco, Sí, 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 ismeño. exactamente. Su familia viene de ahí y él pasa su infancia pues en estos contextos, ¿no? Digamos que se establece más en la Ciudad de México ya para estudiar formalmente arte, pero digamos que su universo infantil está también permeado por la cultura ismeña, de la que él proviene familiarmente, y efectivamente esta temporada que la familia pasa en Veracruz. Y no hay que olvidar que en el Istmo el béisbol también está muy presente, ¿no? Entonces, por esos dos lados es que le llega la pasión beisbolera, ¿no? Nace con ello, ¿no? Exactamente. Y lo que dices de los afroamericanos en el béisbol mexicano es un tema también muy interesante, porque yo creo que vamos a decir que si algo de la historia del béisbol mexicano está presente en la obra que él hace sobre este tema, que ahorita entramos un poco más a detalle, pero escogimos a Toledo porque es realmente el artista mexicano que más trabaja el tema del béisbol. Claro. Y lo que vamos a encontrar ahí es que efectivamente está representando a personajes afroamericanos en mucha de su obra. Y es un momento, creo que muy luminoso de la historia deportiva en México, donde le abrimos las puertas como país y como afición, que creo que también es importante señalarlo así, a estos deportistas que estaban viviendo la segregación racial en Estados Unidos, que era una cosa brutal, ¿no? Es decir, ellos no podían desarrollar propiamente sus carreras en su país de origen porque había una segregación donde la población blanca tenía acceso a muchísimas más oportunidades de la que tenía la población afrodescendiente y ellos eran explícitamente excluidos, ¿no? de muchos de esos espacios. Entonces, ante esa problemática, encuentran en México pues campo fértil para desarrollar sus carreras y son acogidos por el público mexicano con mucho cariño, ¿no? Algunos de ellos se vuelven, pues como decías, ídolos de infancia y se vuelven personajes muy presentes en la cultura popular y en la vida social mexicana. No, y para los que nos escuchan, a Toledo, a un Toledo de 7 años, le tocan Los Azules de Veracruz de Jorge Pasquel, que luego alinean a varios potenciales salones de la fama de Grandes Ligas. Entonces, es realmente maravilloso cómo en paralelo, mientras se está forjando el artista o está expuesto a toda esa cultura de la que hablabas, también se está forjando el aficionado al béisbol. Como decimos, con Toledo no podemos disociar ni su origen, ni su contexto, ni sus ideas, ¿no? ¿Qué otro punto dirías que es fundamental para acercarnos a entender sobre todo el arte de Toledo? Yo creo que mucho pasa por lo que decías un momento también de las tradiciones y las culturas de los pueblos originarios. Hay mucho de eso en su universo visual, aunque no exclusivamente, ¿no? Pero y creo que ahí nuevamente podemos regresar un poco a la importancia o a la impresión que le causa quizá a estos beisbolistas afroamericanos y también a la importancia que le da en su obra, porque curiosamente esos dos lugares donde él convive con el béisbol son también lugares con una enorme presencia afrodescendiente en México, ¿no? Entonces, también hay que pensar que esa línea de la afrodescendencia no está completamente desvinculada de los pueblos originarios, ¿no? Lo indígena y lo afro en México también está muy entremezclado, sobre todo en esos contextos de la costa de Oaxaca y Veracruz, desde luego, ¿no? Entonces, ahí hay mucha presencia de la cultura afrodescendiente en muchas de las tradiciones populares. Las máscaras, por ejemplo, que podemos encontrar en ciertas zonas de Oaxaca y Guerrero, tienen una línea directa casi del tipo de máscaras que podemos encontrar en contextos de culturas africanas. Entonces, creo que hay mucho de eso en su trabajo, como ese regreso a lo primigenio, a la cultura originaria de México, a las raíces del arte mexicano, siempre va a estar muy, muy presente en su obra. Y también hay que decirlo, la parte sensual, erótica. Toledo juega mucho con la sexualidad también en muchas de sus facetas artísticas. Y bueno, lo que decía también de los animales, ¿no? Que creo que eso es algo que siempre vamos a encontrar en él. Para seguir un poco el recorrido vital de Toledo, ya hablabas que es también imprescindible hablar de París, donde coincide con Rufino Tamayo, con Octavio Paz, luego se establece más o menos Ciudad de México, pero al final es un personaje, diría yo, paradigmático de la cultura oaxaqueña, ¿no? Ya era muy recurrente el poder
verlo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en la cafetería. Es decir, era un personaje que estaba plenamente vinculado con lo que es Oaxaca como ciudad cultural, ¿no? Sí, y que además deja un legado impresionante. Y eso creo que también es algo que hay que reconocerle a él, no solo su trabajo como artista, sino también como formador de instituciones y también de un trabajo muy social, ¿no? Algo que lo va a distinguir es que él tiene una enorme generosidad para crear instituciones para el arte y la cultura en Oaxaca, pero de puertas abiertas, ¿no? De realmente querer hacer un cambio social a través del arte y la cultura. Va a formar, bueno, como dices, el Yago es uno de los espacios más importantes, pero también, por ejemplo, una biblioteca para infancias invidentes, distintos proyectos que podríamos mencionar, ¿no? Pero hace un trabajo muy importante de formar estas instituciones y también deja una estela muy, muy interesante en el tema del grabado, porque es en las artes gráficas quizá donde muchas veces ubicamos más la trayectoria de Toledo, a pesar de que experimentó con muchas otras cosas, ¿no? Pero su práctica se enfocó mucho en el grabado, en la estampa, y todavía hoy encontramos generaciones aún muy jóvenes todavía que se están involucrando en el tema del grabado y que ahí también podemos encontrar ese impacto de Toledo, ¿no? Los grabadores oaxaqueños son excepcionales. Grabadores, la cerámica, ¿qué no hizo Toledo? Sí, papalotes. Papalotes. Ahora, hablando de Oaxaca y estos esfuerzos de promoción cultural muy dignos, muy loables, perdurables además, era inevitable que se cruzara con dos personajes que fueron fundamentales en este vínculo beisbolero del que estamos un poco recogiendo todos los testigos, Alfredo Harp y sobre todo doña Isabel Graña en Porrúa, que digamos que es la que introduce a Toledo con Harp, que luego deviene en la colaboración en el estadio, pero me interesa mucho ese momento en particular y cómo se mueve y cómo vibra Oaxaca como cultura en términos de... además muy prolíficos, porque Toledo si algo tenía era que era prolífico, ¿no? Claro, prolífico. Y también creo que ahí hay que decir que Alfredo Harp e Isabel Grañén Porrúa, pues también son formadores de instituciones culturales, ¿no? Son personas que también dedican mucho de su trabajo a formar instituciones para la cultura en Oaxaca, abrir espacios para artistas y jóvenes oaxaqueños y también para el público en general. Entonces, ahí creo que también hay intereses en común y una suma de voluntades que pues se vuelve fascinante cuando vemos resultados como lo que acabamos de mencionar, las colaboraciones para el Estadio Harp, que no es el único proyecto en el que colaboran, ¿no? Colaboran en muchos otros, en la formación de bibliotecas, por ejemplo, ahí Isabel Grañén tiene un papel muy importante, pero creo que lo que va a ser el mayor resultado... yo creo que en cuanto al legado artístico cultural que vamos a encontrar de esta amistad en un principio, porque es, digamos, como surge las relaciones a partir de la amistad, pero que también se vuelve una relación de colaboración, es toda la obra que produjo Toledo en torno al béisbol, ¿no? Está La Reja, que ya mencionábamos, pero también, por ejemplo, hay otras colaboraciones muy interesantes que surgen de esta amistad, como un timbre postal para los 75 años de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Promocionales también para juegos, cuando jugó, por ejemplo, los Diablos Rojos contra el equipo de Guerrero. Perdóname, ahorita se me fue el nombre, pero tú debes saber. Los Guerreros. Los Guerreros de Oaxaca. Los Guerreros de Oaxaca, perdóname, sí. Ahí también Toledo hace un trabajo como para la promoción de ese juego. Y luego otras colaboraciones que son a veces un poco más directas, ¿no? Donde Toledo, conociendo la profunda pasión que tiene Alfredo Harp por el béisbol, pues le hace muchas cosas a él, ¿no? Como amigo, como colaborador, produce mucha obra que le regala, que además es interesante porque a veces... incluso cuando había esta idea de compra, ¿no? De que, bueno, que no sea un regalo, que sea una adquisición, Toledo en su enorme generosidad decía, ¿sabes qué? No, mejor ayúdame con un camión para esta escuela que necesita un camión, o mejor hazme un donativo para este centro cultural,
o mejor ayúdame con, no sé, mejorar esta institución, esta biblioteca. Entonces, bueno, él dando su trabajo a cambio del mejoramiento de su comunidad, que es algo bien interesante. Y luego algunas otras cosas que han quedado registradas de manera un poco anecdótica, pero hay unas fotografías de Graciela Iturbide que hicieron mucha colaboración a lo largo de los años, porque Toledo también experimentó con la foto bastante, donde Graciela Iturbide tiene la idea de que lo quiere fotografiar con avestruces, ¿no? Entonces se encuentran que por ahí en Oaxaca hay un lugar donde tienen... En la Mixteca, en una granja. Exactamente, en la Mixteca. Y es en el año 2000. Y entonces le dice a Toledo a Graciela Iturbide, ¿sabes qué? Déjame pedirle a Harp algunas cosas, porque yo siento que pues lo que se ponen los catchers los arreos, la careta. Sí, exacto. Sí. Los arreos se parecen a las patas del avestruz, ¿no? Entonces, ¿por qué no me pongo esto si te termina poniendo también la careta? Y es como todo un performance de Toledo ahí con la avestruz, y Graciela Iturbide toma estas fotografías, ¿no? Entonces, ahí también vemos la relación y la amistad de pronto para apoyar estas locuras de Toledo, y que pues termina resultando en obras de arte, ¿no? Y para el propio estadio también hay que decir que hay muchas otras obras. Algo que creo que hay que destacar de este estadio, que es pues sui generis, es que tiene un museo. Claro. Y tiene un museo que además tiene una vocación artística importante. Hay mucha obra de arte producida tanto para el espacio del estadio como para el propio museo. Y ahí también Toledo produce obra, hasta souvenirs para la tienda, ¿no? Claro. Sí, el archivo Harp Grañén tiene más de 70 piezas intervenidas por Toledo, que ya sabemos que puede ir desde el grabado, desde un montón de cosas puntuales. Oye, Graciela Iturbide, otro personaje fundamental de la cultura popular. No imagino esa relación tan simétrica en términos intelectuales, de creatividad, ¿no? Debió ser impresionante. Sí, pues en una entrevista que concede Graciela Iturbide a Proceso, ella explica que muchas veces había un trabajo colaborativo, ¿no? Donde tal vez Graciela Iturbide le proponía unas fotos a Toledo, y Toledo se terminaba imaginando también un poco cómo podía hacer eso. Entonces terminaban siendo obras donde quizá Graciela Iturbide es la que está pues detrás del obturador, pero hay mucho de la creatividad de Toledo también en lo que termina viéndose en la imagen final, ¿no? Entonces una relación de mucha, pues sí, como dices, de mucha horizontalidad, de mucha inspiración mutua, y Graciela Iturbide también una fotógrafa muy interesada en Oaxaca y en su cultura. Oye, y estas fotos famosas de la granja mixteca, que les recomendamos mucho a la gente que se asomen a verlas, son muy divertidas, que es, digamos, el Toledo desbordado, ¿no? Sí. Que además compagina este amor por los animales, este amor por el folclore, y esta idea muy simbólica de contar historias a través de cosas, ¿no? Sí, pues sí, creo que ahí vemos también el gran sentido del humor que tenía Toledo, ¿no? Sí. Que creo que es algo que también destaca. Casi como niño, ¿no? A veces me da la impresión de que ves esas fotografías y sientes que estás viendo a un niño ahí jugar, ¿no? Con los animales y con el traje. Pero sí, es una serie de fotografías que vale mucho la pena que se den una vuelta, porque efectivamente ahí se ve. Pues siento que mucho también de esa parte más humana del personaje que se puede perder de vista de pronto cuando solo ves su obra. ¿Se te ocurren artistas más beisboleros que Toledo? Yo te diría que es... No, yo creo que no. No. Yo creo que definitivamente es el que más obra produjo en torno al béisbol, definitivamente. Creo que de escritores se podrían hablar muchas cosas, pero de artistas definitivamente yo pondría a Toledo ahí en los que más trabajó el tema del béisbol. En los que más, sí. Y no hay tantos escritores, que a veces me he puesto ahí a rascar y hay poca relación en términos de escritura y el béisbol. Creo que Toledo condensa esa además rehén de su condición, ya decíamos, como ismeño, era fundamental, imprescindible para él relacionarse con el béisbol, y lo hizo hasta el último día de su vida, ¿no? Fue un hombre que, es decir, no era una relación, digamos, casual, ni que tuviera una temporalidad, ni una fugacidad, sino que realmente era parte de su motor creativo, que es lo más importante. Sí, ¿no? definitivamente, y como dices, hasta el final de su vida también, porque, bueno, esta reja que hemos estado mencionando en el estadio es de sus últimas obras, si no es que la última, ¿no? Es realmente interesante también verlo desde esa perspectiva. Ahora, para la gente que se quiera asomar por primera vez a Toledo,
¿qué le dirías? Una especie de manual de instrucción de cómo entrarle a Toledo, un artista tan complejo, tan Sí, diverso, sí. inclasificable, como decíamos antes? Pues mira, yo creo que acercarse a los libros es un buen camino. Él hizo publicaciones, incluso algunas infantiles, o con un toque un poco de libro infantil, como estos bestiarios, ¿no? Mm. Como estos animales fantásticos que son maravillosos. Y también me parece que el libro más exhaustivo sobre Toledo es uno que publicó Banamex recientemente. Entonces también les diría que pueden acercarse ahí porque pueden encontrar como una visión muy exhaustiva de su obra en esa publicación. Pero bueno, de Toledo lo pueden encontrar en muchos lugares. La verdad es que es un artista que, como bien dices, afortunadamente fue prolífico. Entonces no es difícil encontrarse su obra, incluso haciendo una búsqueda rápida en línea. Pueden descubrir muchas cosas. Bueno, esta afinidad con Alfredo Harp también tiene que ver, son paisanos, Ujú, además, ujú, contemporáneos, creo que ujú. Toledo le lleva un par de años a don Alfredo Harp, y es una pena que precisamente los guerreros de Oaxaca están en vías de construirse un nuevo parque de pelota y en el que seguramente Francisco Toledo iba a ser una figura Sí. central en la historia, en la narrativa, ¿no? Sí, sí, qué tristeza que no pudo hacer nada ahí, pero bueno, por fortuna nos queda la obra que dejó en el Estadio Harp de la Ciudad de México para recordar este vínculo entre él y el béisbol. ¿Te has dado vuelta por el parque Ah, de claro. béisbol? ¿Cómo Claro, te lo has pasado? claro. Bueno, No, increíble, increíble. A ver, he ido, por fortuna me han invitado a algunos juegos, cosa que agradezco mucho, pero a mí lo que más me interesaba, lo primero a lo que fui fue a ver el museo, ¿no? O sea, claro. yo decía es que pues como alguien que se ha dedicado a estudiar y a trabajar en museos y a estudiar el arte, pues me parecía fascinante esta combinación de decir, no solo va a haber arte como parte del estadio, que es lo que platicábamos un poco al inicio, sino que además va a haber un museo. Y creo que es un museo súper bien logrado, o sea, porque por un lado te cuenta la historia del béisbol y te cuenta la historia del equipo, que pues al final también es un vehículo para hablar de la historia de México mismo, ¿no? Como lo mencionábamos un Claro, poco claro. con estos jugadores afroamericanos, entre otras cosas, ¿no? Momentos, digamos, estelares de esa historia del béisbol, pero también creo que el trabajo que hacen de comisiones artísticas es realmente encomiable, o sea, es decir, invitar a los artistas a hacer obras inspiradas en el béisbol, pues creo que eso también va a dejar un acervo muy importante para la posteridad. Y por cierto, ahí hay que mencionar, el hijo de Toledo también tiene obra ahí, Claro, Doctor Lacra, ¿no? claro. Los uniformes. Sí, también tiene una Ujú. hija poeta, Así el es, sí. hijo Sí, sí, con sí. esa línea continuista artística. ¿Sabes qué me encanta del parque del Alfredo Harp? Está enclavado en la ciudad. Como que esta idea también de construir en las periferias, como despersonalizar un poco los lugares, que se conviertan realmente en espacios de convivencia social, a mí me gusta bastante. No sé qué pienses al No, respecto, totalmente. ¿no? Eso creo que es de las cosas que más agradezco. Fíjate que cuando fui al museo me interesó mucho, quise hacer una nota. Entonces, me acuerdo que cuando los entrevisté me decían que es el único museo en la alcaldía de Iztacalco. También que me pareció Ya, ese un es esfuerzo un que hay gran que dato, ¿no? reconocer muchísimo, ¿no? Es decir, no solo descentralizar la oferta, digamos, deportiva, además de una zona que tiene una historia con los deportes, Claro. ¿no? En la Ciudad de México, pero además ofrecer al público este espacio cultural donde no lo había. También creo que es algo que hay que reconocer. Que además es una ciudad que se precia de ser la segunda Sí, con con más más museos. Sí, museos, sí, ¿no? sí. Pero ves esta Pero dinámica centralizada, sí. centralizada, ¿no? Entonces, que haya esta iniciativa me parece realmente increíble. Yo vi que estaba pensando también ya para ir hacia el final, los historiadores del futuro en 100 años se van a asomar a esta tercera década del siglo XXI y a entender un poco lo que era la ciudad en función del parque de pelota, del béisbol, Ujú, que eso me ujú. parece fascinante de los deportes, ¿no? Cómo sirven como termómetro social, como vestigio de una época determinada, ¿no? No, definitivamente. Y hay muchísimos ejemplos que podemos tomar, ¿no? Incluso aquí, pues tenemos el famoso juego de pelota, ¿no? O sea, los deportes están presentes en nuestra arquitectura tan remotamente como el México prehispánico. Entonces, claro que son un termómetro de lo que se vive en una época histórica. Creo que nos hablan mucho, pues sí, de cómo se vive la cotidianidad en las ciudades.